Quiero aclarar que en las vanguardias la marginalidad implica una elección, un acto de voluntad. Recuerden ustedes que las vanguardias siempre se constituyen por fuera de las instituciones y desde allí operan y desde allí también construyen un discurso contestatario. De modo que una obra vanguardista se constituye como tal en la medida en que siempre se posicione en las orillas. El antagonismo también se postula, se plantea frente al público. Los artistas vanguardistas rechazan el público burgués medio y el público de los sectores populares. Los rechazan porque tienen elecciones estéticas conservadoras. ¿En qué sentido? El público burgués es el público eh, convencional, es el público cómodo, es el público que rechaza la literatura o el arte vanguardista porque resulta absolutamente incomprensible. El público burgués es el que busca una literatura mayana, una literatura con, con temáticas y ¿sí? con temáticas y con ciertos recursos estéticos o características que sean más comprensibles, más accesibles a los lectores. Los sectores populares, por su parte, consumen toda una serie de productos que se vinculan con la cultura de masas o con la industria cultural, como por ejemplo la literatura de folletín, la novela rosa, etc. De esta manera, o por esta razón, mejor dicho, es que los escritores vanguardistas se distancian de este público porque ellos consideran que el arte, la literatura, no puede ser, no puede ser circunscrita o concebida, mejor dicho, como una mercancía. La vanguardia se opone a la mercantilización del arte, a la idea de que el arte tiene que tener un valor económico, a la idea de que el arte tiene que estar sometido a las leyes de la oferta, de la demanda que postula el capitalismo y la industria cultural. Para estos escritores el arte es otra cosa y el arte no tiene que responder necesariamente a un fin, a un propósito. Por esta razón es que se ha señalado que el arte vanguardista posee un carácter sectario, elitista. Es un arte para pocos. Es un arte para un público selecto, para un público elegido, para un público que se anime a participar y a ser protagonista de estos desafíos que le propone la obra de arte vanguardista. Un ejemplo de lo que estamos planteando se visualiza en Rayuela, una novela que Julio Cortázar publica en 1963. Esta novela tiene la particularidad de que puede ser leída de dos maneras. Puede ser leída de corrido, como cualquier texto tradicional, o bien puede ser leída de manera salteada, siguiendo las instrucciones de un tablero de dirección que se ubica al comienzo de la obra. De esta manera, lo que plantea o lo que propone el autor es
leer el texto, animarse a leer el texto de una manera no convencional. Y en ese sentido está configurando un lector modelo, un lector que selecto, que se anime a responder a estos desafíos vanguardistas que propone la novela. El antagonismo también se plantea frente a las tradiciones. Los artistas vanguardistas pueden establecer una ruptura radical o absoluta con respecto a lo instituido, o bien pueden construir nuevas tradiciones recuperando escritores o artistas que han permanecido invisibilizados por el discurso o por el arte hegemónico. Por otra parte, los escritores también reinventan tradiciones. Esto implicaría, en el caso de la literatura, la posibilidad de realizar una libre apropiación o reescritura de ciertos textos canónicos. Un ejemplo de ello puede ser el texto de Gabriela Cabezón Cámara, una novela que lleva como título Las aventuras de la China Iron, en la cual ella propone una reescritura muy particular y muy irreverente, casi escandalosa, de el Martín Fierro, en la cual, por supuesto, se desmitifican ciertas representaciones en torno a la figura del gaucho e incluso también en torno a la figura monumentalizada de José Hernández. Esto también se observa en los contrapuntos que se establecen entre payadores y raperos. Los raperos o quienes practican este estilo freestyle retoman en muchos aspectos ciertas formas poéticas musicales, como por ejemplo las de los payadores. El antagonismo también se manifiesta a partir de la oposición entre el arte tradicional y el arte nuevo o el arte moderno. En esta diapositiva les presentamos tres imágenes. Dos de ellas corresponden al arte tradicional y una de ellas al arte vanguardista. La primera, El nacimiento de Venus, es un cuadro que fue realizado por Sandro Botticelli, un pintor renacentista entre 1485 y 1486. Debajo tenemos una imagen de la Fontana di Trevi, que fue construida en 1732 y que se ubica en la ciudad de Roma. Y por último tenemos la imagen de una obra de arte vanguardista que pertenece a Marcel Duchamp, un artista dadaísta francés que presenta esta obra en 1917. El punto en común que observamos en las tres obras es que aparece la imagen o el símbolo de la fuente. Tradicionalmente, la fuente se ha vinculado con el sentido de la vida, del agua que purifica, y es un símbolo que se asocia a lo sagrado o a lo religioso y a lo milagroso. De hecho, ustedes sabrán que una costumbre muy generalizada es tirar monedas a la fuente para atraer la buena suerte. Teniendo en cuenta esto que les he planteado, podemos entender cuáles son las transgresiones que plantea la obra de Duchamp. En realidad, lo que Duchamp titula como fuente no es ni más ni menos que un mingitorio.
Esta obra de arte generó un gran escándalo en su momento. De hecho, Duchamp pretende que sea exhibida en una exposición en una sala de arte muy importante en Nueva York y por supuesto que fue absolutamente rechazada. ¿Cuál es el sentido o el carácter vanguardista y transgresor que tiene esta obra? Por un lado, supone una absoluta ofensa con respecto a la institución, a la moral pública. Es una manera de exhibir o de poner en el ámbito de lo público algo que se vincula con lo privado. Por otra parte, implica también una ofensa hacia lo que tradicionalmente se entiende por arte. Uno de los grandes desafíos de las vanguardias es precisamente poder estetizar todo aquello eh, que deriva de lo cotidiano. En otras palabras, entender que cualquier objeto de la vida cotidiana, por más prosaico o por más vulgar que sea, puede adquirir un estatuto estético, como se observa en este caso. Otra cuestión que se plantea es que hay todo un planteo, perdón por la repetición, hay todo un sentido, una fuerte ironía en el título, la fuente. La fuente, como ya explicamos, se asocia, es un símbolo que se asocia a lo sagrado. Y acá está absolutamente desacralizado. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está postulando esta obra es que ese elemento que forma parte de lo vulgar o de lo prosaico se está mitificando. Hay una mitificación de lo cotidiano y hay una desacralización de lo tradicional. Por eso, esta obra fue absolutamente revulsiva, absolutamente escandalosa para la época y que representa un desafío para repensar y para problematizar ciertos postulados del arte tradicional. Teniendo en cuenta lo que hemos planteado, vamos a establecer algunas diferencias entre el arte tradicional y el arte moderno, tomando como referencia algunos criterios. El primero de ellos, el concepto de arte. Para el arte tradicional, toda obra de arte debe estar sujeta o debe responder a ciertos paradigmas o ciertos principios o patrones de belleza, lo que tradicionalmente se denominan las bellas artes o las bellas letras. Esto implica pensar una obra de arte que esté destinada a la contemplación, que esté destinada al goce y que por supuesto tenga toda una serie de valores estéticos que se ajuste a un principio de decoro, entre otras cuestiones. El arte tradicional, por otra parte, es un arte figurativo. En contraposición con estas nociones o con estos postulados, el arte moderno plantea todo un cuestionamiento en torno a este concepto de las bellas artes, en el sentido de que considera, como pudimos visualizar o percibir en el caso de la obra de arte de Duchamp, considera que cualquier objeto de lo cotidiano puede ser percibido o configurado como una obra de arte. Lo estético entonces implica una percepción, no es algo que
de alguna manera esté contenido en el producto, en la obra de arte, sino que tiene que ver, repito, con una percepción subjetiva, particular, relativa. El arte moderno, por su parte, desarrolla un arte abstracto. Estas diferencias entre arte figurativo y arte abstracto las vamos a explicar a continuación. Otro criterio a considerar tiene que ver con la funcionalidad, es decir, con el propósito por el cual se produce una obra de arte. Para el arte tradicional, la literatura o cualquier otro producto estético puede responder a distintas funcionalidades. Una obra literaria, por ejemplo, puede tener una finalidad política o proselitista, como por ejemplo El Matadero de Echeverría. Puede responder también a una finalidad pedagógica, es decir, toda aquella literatura que intente educar o formar en valores. Puede tener una finalidad civilizadora, como ocurre con la literatura argentina o la latinoamericana en el siglo XIX, cuando se está construyendo un proyecto de nación, o bien también puede responder a una finalidad estética. Es decir, que en el ámbito de lo tradicional, una obra de arte puede ser concebida o construida para responder a una determinada funcionalidad o propósito. En el arte moderno, por el contrario, la obra de arte no se construye respondiendo a una determinada finalidad, sino que se construye o se configura como una entidad autónoma, como una entidad que se basta a sí misma y que no necesariamente tiene que responder a un sentido utilitario. Otra noción importante tiene que ver con el concepto de autor. En el arte tradicional y especialmente en la literatura hay una representación monumentalizada de la figura del autor. El autor concebido o configurado como un sujeto de autoridad y siempre desde el lugar de la individualidad. De hecho, la palabra autor se relaciona con la palabra autoridad. Esto no ocurre en el arte vanguardista, en el que, como ya señalamos, las creaciones son de carácter colectivo y los movimientos vanguardistas también se constituyen como un colectivo. Además, en la obra de arte vanguardista, la producción supone una práctica colaborativa, no solamente entre distintos artistas, sino también en muchos casos una práctica colaborativa con el público, como por ejemplo ocurre en ciertas representaciones u obras teatrales como los happening, que son representaciones callejeras, en las cuales los espectadores o el público participan de manera activa en esa representación. Por último, otro criterio a considerar tiene que ver con las instituciones y los ámbitos de circulación. En el arte tradicional se especifican determinados circuitos para la circulación de la obra de arte. La literatura, la obra de arte, circula y se legitima también
a través de ciertas instituciones, como por ejemplo la academia, como por ejemplo la escuela, como por ejemplo en el caso de las artes plásticas, el museo como una instancia consagratoria, y también el mercado, una institución que permite la consagración de ciertos escritores, los famosos bestsellers, por ejemplo. En el caso del arte vanguardista, se plantea toda una crítica al academicismo y se postula una intervención, la intervención artística en el espacio público. Es decir, que se desdibujan estos circuitos específicos por los que debería circular la obra de arte o difundirse una obra de arte. Por el contrario, en las vanguardias se desdibuja esta oposición entre lo público, lo privado, se establece una articulación entre el arte y la vida, y el arte entonces intenta poder intervenir, ¿sí?, u operar en el espacio público. Una diferencia importante entre el arte tradicional y el arte moderno se manifiesta a través de los modos de representación. El arte tradicional desarrolla un arte figurativo, es decir, un arte mimético que representa la realidad, que representa objetos que son identificables con la realidad, como se puede observar, por ejemplo, en el cuadro de Millet, Las espigadoras. Mientras que las vanguardias desarrollan un arte abstracto que tensionan o problematizan el referente. En este cuadro de Picasso, en este cuadro cubista de Picasso, la imagen no puede identificarse con un referente real. La imagen es absolutamente fragmentada, disociada, y en un sentido simbólico da cuenta de la deshumanización y de la crisis del hombre contemporáneo. El arte abstracto entonces establece una ruptura con respecto al principio de mímesis, es decir, del concepto de representación. En un sentido poético o literario, esto implicaría que la palabra poética puede ser concebida como un instrumento para crear nuevas realidades o nuevos mundos a través del lenguaje. El desafío entonces es que la palabra no se limite solamente a transmitir o expresar un mensaje, sino que adquiera ese sentido o esa potencialidad creadora. Este es el principio que sostiene el creacionismo, una corriente literaria vanguardista que fue creada por Vicente Huidobro, un escritor chileno. Lean con atención el poema que ustedes tienen abajo en esta diapositiva, Arte Poética, que es un texto en el cual Huidobro expresa estos principios estéticos o estas ideas que les he explicado. En algunos versos, él sostiene, por ejemplo, que la palabra puede inventar nuevos mundos y que el poeta, en este sentido, se configura como un pequeño dios. Las vanguardias cuestionan el arte figurativo y la ilusión de un producto estético acabado. En este sentido, exhiben cuáles son los mecanismos o procedimientos en la producción de toda obra de arte,
Es decir, que visualizan cuál sería la cocina de la escritura en el caso de un texto literario, por ejemplo. Entienden de esta manera que toda obra de arte es un artificio. Tristan Tzara, una artista vanguardista dadaísta, plantea o presenta una receta para hacer un poema dadaísta y explicita claramente cuáles serían los pasos a seguir para poder producir una obra literaria. Observen que en este caso, por un lado, como les decía, se está ratificando esta idea de obra de arte como artificio. Se está desnudando esta cocina de la escritura. Tome un periódico, tome unas tijeras, recorte el artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, en esta receta también se puede observar que para las vanguardias o para los artistas vanguardistas, cualquier persona puede realizar una obra de arte. Es decir, que se desestima esta idea de autor o de esta noción de autor pensada como un sujeto excepcional con ciertas cualidades o habilidades o capacidades para poder producir una obra de arte. Las obras de arte vanguardistas construyen un lenguaje específico que se caracteriza por la experimentación, es decir, por la búsqueda de nuevas formas de expresión, como por ejemplo a través del pastiche, de la fragmentación discursiva, de la escritura automática, de la incorporación de lo onírico en el caso de las producciones artísticas surrealistas, el fluir de la conciencia, entre otros recursos. También explotan la dimensión lúdica del lenguaje. Es muy frecuente encontrar textos vanguardistas en donde se realicen juegos con el lenguaje. Otra característica es que incorporan elementos humorísticos y que aspiran a un arte total, a tratar de establecer una unidad artística, una correspondencia, por ejemplo, entre la literatura y las artes visuales, la literatura y la música, entre otras. Esto se visualiza en el caso de los caligramas, también llamados poemas visuales. Por último, también debemos mencionar la incorporación de una serie de elementos tecnológicos que inciden y que tienen una función muy importante en la producción de obras vanguardistas. Aquí les presentamos dos ejemplos de textos vanguardistas. En la izquierda ustedes pueden visualizar un caligrama de Oliverio Girondo que lleva como título Espantapájaros. Recuerden que los caligramas son poemas visuales que establecen correspondencias entre la imagen y el contenido. Por otra parte, hacia la derecha, ustedes tienen una gitanjáfora. Las gitanjáforas son poemas que plantean juegos con el lenguaje y en este caso estos juegos se manifiestan desde una dimensión fónica. Presten atención, esta es una gitanjáfora de Vicente Huidobro y plantea lo siguiente. Ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la golondrina, ya viene la goloncima, viene la golonchina, viene la golonclima y así sigue el poema. Observen entonces cómo acá se plantea este juego con el lenguaje que va a dar cuenta de
dimensión lúdica que caracteriza a la vanguardia. La experimentación se manifiesta a través de la búsqueda de nuevas formas de expresión y de la creación de un nuevo lenguaje. Esto se visualiza, por ejemplo, en este fragmento de Rayuela. Cito: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Otra práctica de experimentación se visualiza o se percibe a través del pastiche. En este caso, presentamos como ejemplo el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. El autor ha ordenado de manera alfabética los versos del Martín Fierro y a partir de esta nueva disposición se establecen nuevos sentidos en la obra o para leer esta obra, este texto canónico. Observen ustedes que las rupturas que postulan las vanguardias no se manifiestan simplemente en el plano del contenido, es decir, en el enunciado de una idea rupturista o revolucionaria. Las vanguardias van mucho más allá y operan sobre las estructuras del sistema. Desarman, alteran la lógica del lenguaje, sus reglas. Por eso, estas expresiones vanguardistas siempre generan muchas polémicas y suelen ser muy resistidas. Un ejemplo al respecto puede ser con lo que hoy ocurre en relación con el lenguaje inclusivo. Este tipo de lenguaje, como ustedes ya saben, genera una gran cantidad de polémicas. Se preguntarán ustedes cuál es la causa de tanto rechazo. ¿Por qué en ciertos sectores de la sociedad este lenguaje es absolutamente descalificado, ridiculizado e incluso mismo en ciertos sectores de la academia? Tal vez porque más allá de ser una clara manifestación política, este lenguaje clava la espina en la médula del sistema, en la estructura, en sus normas. Por ejemplo, en esta distinción binaria de género, cuando hablamos del sustantivo, del adjetivo, del artículo. Es decir, que el lenguaje está operando sobre la estructura, está intentando desarmar esa lógica convencional o tradicional del sistema. Las vanguardias entonces tienen esta potencialidad y tal vez en ello reside su violencia, su agresividad, su activismo. Seguramente, si nosotros quisiéramos transmitir un mensaje que promueva la inclusión o la igualdad de género utilizando un lenguaje convencional, esa idea o ese mensaje no tendría el mismo impacto o la misma fuerza revolucionaria si utilizara, por el contrario, un lenguaje inclusivo. De esta manera nos despedimos. Espero que estas explicaciones hayan sido claras y que estos videos te sirvan para poder transitar por la primera unidad del programa. Muchas gracias por tu atención, cuídate mucho, quédate en casa y nos encontramos en la próxima. Chau, chau.